Mi nombre es Sara, tengo 28 años y durante los últimos 5 años pensé que tenía el matrimonio perfecto. David era ese esposo que todas mis amigas envidiaban, atento, comprensivo, siempre dispuesto a escuchar mis problemas. Nunca imaginé que cada lágrima, cada miedo que compartía con él, se convertiría en munición para destruir mi salud mental de manera sistemática. Lo que descubrí esa tarde de martes cambió mi vida para siempre. Y lo que pasó después los dejará sin palabras. Todo comenzó hace 5 años cuando conocí a David en una conferencia de marketing. Yo trabajaba como diseñadora gráfica freelance, luchando con el perfeccionismo que me tenía paralizada con cada proyecto. Él era director de ventas en una empresa tecnológica, seguro, exitoso, estable. Todo lo que yo sentía que necesitaba para equilibrar mi caótica vida. Sara es increíble, pero a veces se exige demasiado a sí misma, solía decir David a nuestros amigos con esa sonrisa cariñosa que me derretía. Siempre está preocupada por cada pequeño detalle. Es adorable pero agotador. En ese momento, pensaba que era dulce como me conocía tan bien. ¿Cómo podía anticipar mis crisis de ansiedad? ¿Cómo siempre sabía exactamente qué decir para calmarme? Lo que no sabía era que él mismo estaba orquestando muchas de esas crisis. Nuestros amigos constantemente nos decían lo afortunados que éramos. David es tan paciente contigo, Sara, me decía mi mejor amiga Lisa. Yo no sé cómo maneja toda tu ansiedad. Y yo asentía, sintiéndome afortunada de tener a alguien que me toleraba siendo tan complicada. David tenía una habilidad especial para hacer comentarios que sonaban como bromas cariñosas pero que se quedaban grabados en mi mente durante días. Mi esposa, la perfeccionista obsesiva, decía riéndose cuando llegaba tarde a reuniones porque había revisado mi trabajo 1000 veces. Sara puede pasar 3 horas decidiendo qué cereal comprar. Es adorable, pero a veces me preocupo por su salud mental. Al principio me reía con él. Pensaba que era cariñoso como me conocía tan bien. Pero cada comentario era como una gota de veneno que lentamente iba erosionando mi autoestima. Comencé a hacer chistes sobre mí misma antes de que él pudiera hacerlos. Perdón por ser tan neurótica, me encontré diciendo constantemente. Ya sé que soy demasiado sensible. Perdón por estar loca otra vez. Sin darme cuenta, había comenzado a hablar de mí misma exactamente como él lo hacía, como si fuera un proyecto roto que necesitaba ser arreglado, como si mis emociones fueran inconvenientes que él tenía que tolerar. Hace 2 años, cuando mis ataques de ansiedad se volvieron incontrolables, David sugirió terapia de pareja. Querida, creo que necesitamos ayuda profesional, me dijo con esa voz suave y preocupada que usaba cuando estaba siendo el esposo comprensivo. No es tu culpa que seas así, pero está afectando a nuestro matrimonio. Quiero que trabajemos juntos para que puedas ser más feliz. La doctora Rodríguez era una terapeuta experimentada que nos ayudó a explorar nuestros patrones de comunicación. Durante las sesiones, yo compartía mis traumas de la infancia, cómo mi madre perfeccionista me había enseñado que cometer errores era inaceptable, cómo mi padre nunca estaba presente emocionalmente, cómo había desarrollado la necesidad compulsiva de evitar conflictos. David participaba activamente, tomando notas, haciendo preguntas thoughtful. Quiero entender mejor a mi esposa, le decía a la doctora. Quiero ser el mejor compañero posible para ella. Lo que no sabía era que cada revelación personal, cada técnica que aprendíamos, cada vulnerabilidad que compartía, él las estaba catalogando mentalmente para usarlas en mi contra. Después de varios meses de terapia, comenzaron a suceder cosas extrañas. Proyectos que había guardado perfectamente organizados aparecían movidos del lugar. Conversaciones importantes que recordaba claramente, David insistía que nunca habían ocurrido. Cariño, nunca me dijiste eso, me decía con esa cara de preocupación. ¿Estás segura de que no lo soñaste? Últimamente has estado muy estresada. Cuando encontraba errores en mi trabajo que estaba segura de haber revisado, David me consolaba diciendo, es normal, amor. La doctora Rodríguez nos explicó que el perfeccionismo puede causar lapsos de memoria. No te castigues tanto. Comencé a dudar de todo. ¿Realmente había guardado esos archivos donde pensaba? ¿Había tenido esa conversación con mi cliente o solo la había imaginado? ¿Estaba perdiendo la memoria o estaba volviéndome loca? David siempre estaba ahí para ayudarme a recordar la versión correcta de los eventos. Y yo, entrenada desde la infancia para dudar de mí misma, comencé a depender completamente de su versión de la realidad.
Sara, creo que Lisa no es una buena influencia para ti, me dijo David una noche después de haber pasado una tarde con mi mejor amiga. La doctora Rodríguez dice que las personas ansiosas como tú pueden absorber la energía negativa de otros. Lisa siempre está quejándose de algo. Poco a poco, David encontró razones para alejarme de mis amigos y familia. Mi hermana era demasiado dramática. Mis compañeros de trabajo eran tóxicos y alimentaban mi perfeccionismo. Mis padres no entendían mi condición y sus visitas me causaban innecesario estrés. Solo me preocupo por ti, amor, me decía cuando yo protestaba. Puedo ver cómo te afectan. Tu ansiedad siempre empeora después de verlos. Yo solo quiero protegerte. Sin darme cuenta, mi mundo se había reducido a David y a nuestro hogar. Él se había convertido en mi única fuente de validación, mi único punto de referencia para la realidad. Y cuando comencé a sentirme completamente aislada y dependiente de él, fue cuando el verdadero abuso escaló. David conocía exactamente qué botones presionar para disparar mi ansiedad perfeccionista. Había aprendido en terapia que mi mayor miedo era decepcionar a las personas que amaba, así que comenzó a usarlo como arma. Sara, ese diseño no está a tu nivel usual, me decía revisando mi trabajo. ¿Estás segura de que quieres enviarlo así? No quiero que tu cliente piense que has perdido tu toque. Cuando yo revisaba y revisaba mis proyectos hasta la obsesión, él suspiraba con esa paciencia forzada. Amor, la doctora Rodríguez nos dijo que tu perfeccionismo es un síntoma de tu trauma. No puedes seguir viviendo así. Es agotador para ambos. Era un círculo vicioso perfecto. Si no era perfecta, él me hacía sentir como un fracaso. Si era demasiado perfeccionista, me hacía sentir como si estuviera enferma. No había forma de ganar. Entiendo que no puedas evitarlo, me decía con esa voz de compasión falsa. Pero a veces me pregunto si podrás superarlo algún día. No puedo ser tu terapeuta para siempre, Sara. Hace 6 meses, mi ansiedad había alcanzado niveles que nunca había experimentado. No podía dormir, no podía comer, no podía concentrarme en mi trabajo. Comencé a tener ataques de pánico diarios. Creo que necesitas medicación, me dijo David después de un episodio particularmente malo. Esto está fuera de control. Tal vez deberías dejar de trabajar por un tiempo. Yo puedo mantenernos. Algo en mí se resistió a esa sugerencia. A pesar de toda mi confusión y autodestrucción, una pequeña voz interior me gritaba que no era normal sentirme tan mal todo el tiempo. Decidí comenzar a llevar un diario, documentando mis sentimientos y los eventos de cada día. Lo escondí en mi oficina en casa, pensando que me ayudaría a entender mis patrones de ansiedad. Lo que descubrí al releer mis entradas me alarmó. Había una correlación directa entre mis peores días de ansiedad y ciertas acciones o comentarios de David. Pero cada vez que intentaba hablar con él sobre esto, él me convencía de que estaba imaginando conexiones que no existían. El martes que encontré el cuaderno, David había salido a una cena de trabajo. Necesitaba encontrar nuestros documentos de seguro para una cita médica cuando accidentalmente tiré una caja de archiveros. Cuando estaba recogiendo los papeles dispersos, vi el borde de un cuaderno negro que se había deslizado detrás del archivero. Mi primera reacción fue ignorarlo, pero algo me hizo abrirlo. Lo que vi me quitó el aliento. La primera página tenía mi nombre en la parte superior y una fecha de hace 3 años. Debajo, había una lista detallada de mis vulnerabilidades psicológicas escritas con la letra meticulosa de David. Perfeccionismo patológico. Usar para crear ciclos de autocrítica evita conflictos. Puede ser manipulada si se siente culpable. Necesidad de validación externa. Crear dependencia emocional. Trauma de abandono. Usar amenazas sutiles de ruptura. Había páginas y páginas de notas sobre nuestras sesiones de terapia, pero no desde la perspectiva de un esposo preocupado. Eran observaciones clínicas y frías sobre cómo explotar cada una de mis debilidades. Mientras más leía, más horrorizada me sentía. David había desarrollado un plan sistemático para erosionar mi salud mental y hacerme completamente dependiente de él. Había una sección titulada Técnicas de aislamiento social donde describía exactamente cómo había logrado alejarme de mis amigos y familia. Otra sección llamada Manipulación de la realidad detallaba cómo movía mis cosas, cambiaba configuraciones en mi computadora y alteraba conversaciones para hacerme dudar de mi memoria. Sara tiene tendencia a dudar de sí misma, había escrito. Explotar esta inseguridad es clave para mantener control. Cada vez que cuestione mi versión de los eventos, reafirmar con confianza y agregar elemento de preocupación por su salud mental.
Había documentado cada técnica psicológica que habíamos aprendido en terapia y cómo podía usarlas para manipularme. Era como leer el manual de operaciones de mi propia destrucción, escrito por la persona en la que más confiaba en el mundo. Lo más perturbador era una sección reciente titulada Fase Final, donde describía su plan para convencerme de que necesitaba ser hospitalizada por una crisis nerviosa. En las últimas páginas del cuaderno, David había comenzado a documentar mis episodios con fechas y descripciones detalladas. Pero yo reconocía cada evento, eran situaciones que él había orquestado específicamente para provocar mis ataques de ansiedad. 15 de marzo, Sara tuvo crisis después de que le mencioné que su cliente parecía insatisfecho. Respondió exactamente como predije. Su patrón de autodestrucción se intensifica. 3 de abril, moví su proyecto importante del escritorio. Cuando no pudo encontrarlo, inmediatamente asumió que había perdido la memoria. Ya no cuestiona estas situaciones. 20 de abril, sugerí que debería dejar de trabajar. Resistencia inicial, pero puedo ver que está considerándolo. Aislamiento laboral casi completo. Había páginas de notas sobre cómo mis delirios y episodios paranoicos estaban empeorando, escritas con el tono clínico de alguien que estaba documentando evidencia para algún propósito futuro. Era entonces cuando me di cuenta de la verdad más aterradora: David no solo me estaba destruyendo psicológicamente. Estaba creando un caso documentado de mi inestabilidad mental para poder usarlo en mi contra. Cuando David llegó a casa esa noche, yo estaba sentada en la mesa del comedor con el cuaderno abierto frente a mí. Mis manos temblaban, pero por primera vez en años, no era de ansiedad. Era de furia pura. ¿Qué es esto, David?, le pregunté con una voz que no reconocí como mía. Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de esposo preocupado se desvaneció, reemplazada por algo frío y calculador que nunca había visto antes. Sara, cariño, veo que estás teniendo otro episodio, dijo con esa voz condescendiente que ahora reconocía como manipulación. ¿De dónde sacaste eso? Sabemos que últimamente has estado imaginando cosas. No me vengas con esa mierda, David, exploté. Esto está escrito con tu letra. Son tus notas sobre cómo destruir mi vida. ¿Cómo puedes estar ahí parado y mentirme en la cara? Fue entonces cuando vi al verdadero David por primera vez. Su cara se endureció y sonrió de una manera que me heló la sangre. ¿Y quién va a creerte, Sara? ¿Tu familia que piensa que estás loca? ¿Tus amigos que ya no hablan contigo? ¿Los profesionales de salud mental que tienen documentado tu historial de paranoia y ataques de ansiedad? Ese cuaderno es evidencia de lo enferma que estás, continuó David con una calma aterradora. Son mis notas como esposo preocupado, documentando tu deterioro mental para poder conseguirte la ayuda que necesitas. Estos son instrucciones de manipulación. Grité, señalando las páginas. Aquí dice exactamente cómo has estado saboteando mi trabajo, mis relaciones, mi cordura. David se acercó lentamente, como si estuviera tratando con un animal salvaje. Sara, amor, escúchate. Estás gritando, estás paranoica, estás creando teorías conspirativas sobre tu propio esposo. ¿No ves lo enferma que suena eso? He estado documentando tu declive porque te amo, dijo con esa voz suave que antes me tranquilizaba y ahora me daba náuseas. La doctora Rodríguez me sugirió que llevara un registro de tus episodios para poder ajustar tu tratamiento. ¿Tratamiento?, pregunté, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Sara, hemos estado hablando sobre esto por meses. Necesitas ayuda profesional intensiva. Estás perdiendo el contacto con la realidad. Este cuaderno es prueba de eso. Ya he hablado con algunos especialistas, continuó David, como si estuviéramos discutiendo planes para las vacaciones. Hay una excelente institución privada donde puedes obtener la ayuda que necesitas. Un lugar tranquilo donde puedas recuperarte sin las presiones del mundo exterior. En ese momento entendí el plan completo. David había pasado años destruyendo sistemáticamente mi salud mental, aislándome de cualquier sistema de apoyo y documentando cada paso para crear un caso legal de incompetencia mental. «Me vas a hacer internar», murmuré, más para mí misma que para él. «Te voy a conseguir ayuda», me corrigió. Después de esta noche, después de este episodio violento donde atacaste a tu esposo con acusaciones paranoicas, creo que todos estarán de acuerdo en que es necesario. ¿Episodio violento?, repetí, confundida. David se tocó la mejilla y cuando quitó la mano, había un rasguño sangrante. Me atacaste cuando intenté quitarte el cuaderno, Sara. Me defendí, pero desafortunadamente te lastimé en el proceso.
Va a ser muy traumático para ambos dar testimonio sobre esto. No podía creer lo que veía. Se había lastimado a sí mismo y ahora estaba construyendo una narrativa donde yo era la agresora. Pero David había cometido un error fatal. En su arrogancia, había subestimado completamente mi capacidad de pensar estratégicamente bajo presión extrema. Tienes razón, David, dije súbitamente, cambiando mi tono a uno sumiso que él reconocería. Estoy muy enferma. No sé por qué creé esta historia loca en mi cabeza. Su expresión se relajó ligeramente. Había esperado más resistencia. Solo quiero ayudarte, amor, dijo, volviendo a su papel de esposo preocupado. Sé que esto es aterrador, pero juntos podemos superarlo. Pero antes de ir al hospital, continué, ¿podrías ayudarme a entender algo? Mi mente está tan confundida. ¿Podrías explicarme qué significan estas notas? Para que pueda entender mi enfermedad mejor. David, creyendo que había ganado, comenzó a explicar meticulosamente cada técnica de manipulación que había usado. Describió con orgullo cómo había orquestado cada crisis, cómo había usado la información de la terapia en mi contra, cómo había planeado mi internamiento forzoso. Lo que él no sabía era que mi teléfono estaba grabando cada palabra. Durante los últimos 6 meses, mientras yo documentaba mis sentimientos en un diario, también había comenzado a grabar conversaciones sin darme cuenta completamente de por qué lo hacía. Mi subconsciente había detectado algo que mi mente consciente se negaba a aceptar. Tenía horas de grabaciones de David usándome como objeto de gaslighting, manipulándome emocionalmente y admitiendo sus técnicas. Pero esa noche había conseguido la confesión completa, un hombre describiéndose con orgullo cómo había orquestado el abuso psicológico sistemático de su esposa. Es realmente impresionante, se jactaba mientras creía que me tenía completamente derrotada. 3 años de trabajo cuidadoso. Cada pequeña semilla de duda que planté, cada relación que saboteé, cada momento donde te hice cuestionar tu propia realidad. Y lo mejor es que nadie nunca lo sospechará porque tú misma proporcionaste todo el material. Continuó detallando cómo había usado nuestras sesiones de terapia, cómo había manipulado situaciones para disparar mis traumas, cómo había planeado robar mi identidad financiera una vez que fuera declarada incompetente mentalmente. A la mañana siguiente, mientras David dormía tranquilamente creyendo que había asegurado su victoria, yo estaba en la oficina de un abogado con copias del cuaderno, mis diarios de los últimos 6 meses y las grabaciones de audio que documentaban años de abuso psicológico sistemático. Este es uno de los casos más claros de abuso coercitivo y fraude que he visto, me dijo la abogada, Rebeca Martínez, especialista en violencia doméstica. Su esposo no solo la abusó psicológicamente, sino que documentó su plan para cometer fraude financiero y secuestro civil. Cuando David despertó esa mañana, me encontró haciendo las maletas. ¿A dónde vas, Sara? Preguntó con esa sonrisa condescendiente. ¿No crees que deberías hablar conmigo antes de tomar decisiones importantes? ¿Sabes cómo te pones cuando estás estresada? Me voy, David. Para siempre. Su expresión cambió lentamente mientras procesaba que algo había salido mal en su plan perfecto. Sara, amor, ambos sabemos que no puedes funcionar sin mí. No tienes a nadie más. No tienes dinero propio. No tienes amigos. ¿A dónde vas a ir? Voy a ir con mi hermana, la que dijiste que era demasiado dramática, respondí tranquilamente. Curiosamente, cuando le expliqué lo que estaba pasando y le mostré la evidencia, ella inmediatamente me ofreció su casa. También me ayudó a contactar a todos los amigos de los que me alejaste. Resultó que ninguno de ellos me odiaba como tú me habías convencido. La cara de David se puso pálida. También contacté a mis clientes. Cuando les expliqué que había estado saboteando mi trabajo, todos inmediatamente me ofrecieron más proyectos. Parece que mi reputación profesional nunca estuvo en peligro, solo mi percepción de ella. Sara, estás teniendo un episodio psicótico, intentó una vez más. Nada de lo que estás diciendo tiene sentido. Oh, y David, continué, ignorando sus intentos de manipulación, la policía llegará en aproximadamente 20 minutos para arrestarte por abuso doméstico, fraude planificado, y amenazas. Mi abogada dice que con toda la evidencia que tenemos, probablemente estarás en prisión por varios años. También presenté cargos civiles. Voy a demandarte por cada centavo que tienes por el daño psicológico que me causaste. Ver a David procesando que había perdido completamente el control de la situación fue algo que jamás olvidaré. Su máscara cuidadosamente construida se desplomó completamente. No puedes hacer esto.
Gritó, y por primera vez vi pánico real en sus ojos. Nadie va a creerte. Estás loca. Todo este tiempo has estado loca y yo he sido el único que te ha cuidado. De hecho, David, ya tengo una declaración jurada de la doctora Rodríguez, le informé. Cuando le mostré tu cuaderno y las grabaciones, inmediatamente reconoció que habías estado manipulando nuestras sesiones. Está preparada para testificar sobre cómo usaste técnicas terapéuticas para abusarme. También tengo declaraciones de los vecinos que confirmaron que nunca escucharon peleas violentas, lo que contradice tu narrativa de que yo tenía episodios agresivos. David se desplomó en una silla, finalmente entendiendo que su plan cuidadosamente orquestado se había volteado completamente en su contra. Sara, por favor, imploró, intentando una última manipulación. Puedo cambiar. Podemos ir a terapia real. Podemos arreglar esto. No, David, le dije con una fuerza en mi voz que no había sentido en años. No puedes cambiar porque esto no fue un error o un problema de comunicación. Esto fue abuso planificado y sistemático. Documentaste cada paso de tu plan para destruirme psicológicamente. Pasaste 3 años de tu vida dedicados a hacerme sentir loca, aislada y dependiente. No fue pasión, no fue amor, no fue siquiera odio. Fui un proyecto para ti. Un experimento psicológico para ver hasta dónde podías empujar a otra persona antes de que se quebrara completamente. Las sirenas comenzaron a escucharse en la distancia. Pero fracasaste, David. Porque subestimaste algo fundamental sobre mí. Por más que lograste hacerme dudar de mi realidad, nunca pudiste hacer que dudara de mi derecho a ser tratada con respeto básico. Cada vez que intentabas convencerme de que merecía tu tratamiento, algo en mi interior se revelaba. Y esa pequeña voz de resistencia fue lo que me salvó. Cuando llegó la policía, David intentó una última vez convencerlos de que yo estaba teniendo un episodio psicótico y que él era la víctima. Pero cuando escucharon las grabaciones y vieron la evidencia documentada, inmediatamente entendieron la situación real. Han pasado 6 meses desde esa noche. David fue condenado a 4 años de prisión por abuso doméstico agravado y intento de fraude. El juicio duró solo 2 semanas porque la evidencia era tan abrumadora que sus propios abogados le recomendaron declararse culpable. Pero la verdadera justicia vino después, cuando comencé a hablar públicamente sobre lo que había pasado. Mi historia se volvió viral en redes sociales y comencé a recibir mensajes de cientos de mujeres que habían vivido experiencias similares. Sara, tu historia me ayudó a reconocer que no estoy loca, me escribió una mujer. Mi esposo ha estado haciendo exactamente lo mismo que el tuyo. Nunca había escuchado el término gaslighting antes de tu historia, escribió otra. Ahora entiendo que lo que viví durante 10 años tiene nombre. Decidí usar mi experiencia para algo positivo. Ahora trabajo como consultora para organizaciones de violencia doméstica, ayudando a desarrollar recursos para víctimas de abuso psicológico. También escribo un blog donde comparto técnicas para reconocer y documentar manipulación emocional. Lo más importante que aprendí es que el abuso psicológico no siempre se ve como gritos y amenazas. A veces se ve como un esposo preocupado que solo quiere ayudar. A veces se disfraza como cuidado y protección. Aprendí que confiar en mi intuición no es paranoia, es supervivencia. Cada vez que algo se sentía mal pero no podía explicar por qué, mi subconsciente estaba detectando manipulación. Aprendí que documentar mi experiencia fue la clave para mi libertad. Sin esos diarios y grabaciones, habría sido mi palabra contra la suya, y él tenía años de evidencia de mi inestabilidad mental. Pero lo más importante que aprendí es que la recuperación es posible. Mi autoestima, que David había erosionado sistemáticamente, se reconstruyó más fuerte que antes. Mis relaciones, que él había saboteado, se repararon cuando mis amigos y familia entendieron lo que realmente había estado pasando. Ahora tengo límites férreos. Ahora confío en mis percepciones. Ahora sé reconocer las señales de manipulación desde la primera vez que alguien intenta usarlas conmigo. La historia tuvo un impacto que nunca esperé. La doctora Rodríguez comenzó a usar mi caso como ejemplo en conferencias profesionales sobre cómo los abusadores pueden explotar el proceso terapéutico. El caso de Sara nos enseñó que los terapeutas debemos estar alerta a señales de que un partner está usando información de las sesiones para manipular, explicó en una entrevista. Ahora tenemos protocolos específicos para detectar este tipo de abuso. Varios estados cambiaron sus leyes sobre violencia doméstica para incluir específicamente el abuso psicológico documentado como evidencia válida en procedimientos legales.
Pero el cambio más significativo fue personal. Mi historia inspiró a otras víctimas a hablar. El hashtag #GatoDocumentYourTruth se volvió viral, con miles de personas compartiendo sus experiencias de gaslighting y abuso emocional. Ver a Sara luchar contra años de manipulación sistemática me dio el valor para dejar a mi propio abusador, escribió una seguidora. Su evidencia documentada me enseñó cómo protegerme legalmente. Hoy vivo en una casa pequeña que compré con el dinero de la demanda civil contra David. Es modesta, pero es completamente mía. Cada mueble, cada decisión de decoración, cada rutina diaria es únicamente mía. Mis relaciones son diferentes ahora. Más profundas pero también más cautelosas. He aprendido que la intimidad real requiere respeto mutuo, no solo vulnerabilidad unilateral. Mi negocio de diseño gráfico está prosperando más que nunca. Sin la sabotaje constante de David, mi trabajo floreció. Mis clientes notaron inmediatamente la diferencia en mi confianza y creatividad. Estoy en terapia individual ahora, pero esta vez es real sanación, no manipulación disfrazada de ayuda. Estoy aprendiendo a confiar en mi criterio otra vez, a valorar mis emociones como información válida en lugar de síntomas de enfermedad. Y algo que David nunca habría esperado, soy más feliz sola de lo que jamás fui con él. La paz de vivir sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin cuestionar constantemente mi propia realidad, sin tener que justificar cada emoción que siento, es indescriptible. Si hay alguien escuchando esto que reconoce elementos de su propia relación en mi historia, quiero que sepan algo, no están locos. Sus instintos no están equivocados. Si algo se siente mal, probablemente algo está mal. Documenten todo. Mantengan un diario. Graben conversaciones si es legal en su estado. Busquen patrones. Confíen en sus percepciones incluso cuando otros les digan que están imaginando cosas. Y recuerden, el amor real no requiere que se vuelvan más pequeños. El amor real no los hace dudar de su cordura. El amor real no los aísla del mundo. David pensó que había orquestado el crimen perfecto, destruir a alguien psicológicamente mientras parecía ser el cuidador devoto. Pero subestimó algo fundamental sobre el espíritu humano, nuestra capacidad de resistir, de documentar nuestra verdad y de encontrar nuestra fuerza incluso en los momentos más oscuros. Mi historia no terminó con mi destrucción como él planeó. Terminó con mi liberación, su arresto y un nuevo capítulo donde yo controlo completamente mi propia narrativa. Y ese, amigos, es un final que él jamás vio venir.